Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos aquí presentes? Y los que están en línea. ¿Ustedes también van a estar con alguna pantalla o solo con eso? Ya, ok. ¿Seguimos? ¿Sí? Ya. Bienvenidos, disculpen la demora, yo tuve un problemilla ahí en el tránsito. Bueno, estamos reunidos hoy aquí, solicitado por el MIMBU para poder aclarar el tema de la glosa número 6 en el presupuesto y tener una suerte de preguntas-respuestas para interactuar con ellos. Ricardo y Marcelo tienen una presentación, así que nada, el CCI, el Consejo de Construcción Industrializada, busca que nuestros socios, a través de forma presencial como en forma digital, puedan tener una relación directa con ustedes y así poder habilitar mayor cantidad de opciones en lo que se refiere al plan de emergencia habitacional. Así que bienvenidos y los dejo con ustedes a Ricardo Carvajal, jefe de la División Técnica del MIMBO. Bueno, buenas tardes. Agradecer al CCI, su presidenta y su directorio por la invitación. Me acompaña don Marcelo Soto, jefe de Departamento de Tecnologías de la Construcción de la División Técnica del MIMBU. Y bueno, queremos agradecer la instancia para poder explicar y aclarar dudas que puedan existir respecto a la ya famosa glosa 6 de la Ley de Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que salió publicado hoy día en el Diario Oficial, así que ya es ley, ¿no? Por si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno, partamos eh, diciendo por dónde, a dónde tengo que apuntar, o se cambia. O te digo, y tú cambias. Así que si quieres pasar a la siguiente. Ya, ¿dónde surge el mandato de la vivienda industrializada? Surge en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Para los que no lo conocen, no sé si acá todos conocieran el programa, señala dentro del rol del Estado el acceso y producción de la vivienda que vamos a avanzar en la innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos, optimizando costos y plazos. Esto, como pueden entender, es un mandato que fue aprobado por la ciudadanía cuando eligió al presidente Gabriel Boric y que era parte de su plan de gobierno. Entonces, ese es el interés. No hay otro interés oculto, otra cosa con respecto a la industrialización, sino que es cumplir el programa de gobierno, que ese es nuestro mandato. Y esto sigue sin avanzar, así que si puedes pasar a la siguiente. Ya, yo no soy muy creativo, entonces esta glosa es casi una copia del inciso quinto del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esa ley existe hace años, y ahí yo quiero destacar los elementos que tomamos de eso. Primero, de que se señala de que esas construcciones no requerirán de los permisos a que se refiere el inciso primero del artículo 116. Básicamente lo que implica eso es que no necesita permiso de edificación y recepción. Esto ya está en la ley para algunas edificaciones de defensa, banco y otro elemento. También dice de que no le aplicará lo del artículo 55, y también señala de que todo esto debe ajustarse a las normas técnicas, a la ordenanza general y al plan regulador respectivo. Entonces, si uno revisa el inciso quinto del 116 y nuestra glosa es casi igual. No sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. Esa es la glosa 6 en el proyecto de ley de presupuesto. Como ven, están todos los elementos. Lo único que hicimos fue agregar vivienda tipo industrializada, que aprueba la ITEC, y agregamos al final todo lo que tiene que ver con la reducción de escritura pública para que se puedan acoger a DFL2 en las viviendas tipo industrializadas, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las cosas que se ha escrito al respecto, eh, han señalado de que esto, como que el Congreso no se dio cuenta de lo que aprobó, de que lo metimos así como a la mala. Y eso que está subrayado en negrita, esas son las modificaciones que hizo el Congreso a la glosa. Entonces, decir de que esto se pasó sin la autorización del Congreso es falso, ¿ya?
sino de que dentro de esto se discutió en la subcomisión mixta, en la comisión mixta, en el Congreso del Senado, y dentro de esas discusiones se incluyó esa frase. Para no ser tan técnico, esa frase refuerza un poco la idea del 116. El 116 se refiere a permisos de edificación, no al loteo y no a subdivisiones, ¿ya? Entonces, lo que hizo ahí los senadores y diputados al incluir ese texto fue reforzar esa idea, para que tengan claro de que esto no es para hacer parcelaciones de agrado u otras cosas en el área rural, sino que tienen que respetar la normativa vigente que se refiere solo a permiso de edificación. La siguiente, por favor. Acá vamos a empezar a describir un poquito en detalle lo que dice la glosa. Señala, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobará proyectos de vivienda tipo industrializadas, las que no requerirán cumplir con el inciso primero del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni estarán sometidas a inspecciones y o recepciones por parte de las direcciones de obras municipales, mientras tengan este carácter y sea construido mediante subsidio del Estado. Acá quiero rescatar un par de elementos. Primero, lo que dice de que tienen que ser construidas mediante subsidio del Estado. Esto significa que yo no puedo comprar una vivienda tipo industrializada aprobada por el MIMBO e instalarla en una casa en la playa porque es para viviendas con subsidio. Se entiende que no es para segundas viviendas, sino que para también un grupo de personas nivel vulnerable. Y para los que no conocen el inciso primero del artículo 116, se refiere a que todas las edificaciones tienen que tener permiso de recepción. Entonces acá le estamos diciendo que este tipo de vivienda no la tiene que cumplir. La siguiente, por favor. También se ha dicho de que a través de la glosa se le dieron facultades a la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de aprobar viviendas tipo industrializadas, y que a través de una glosa se nos está dando facultades. Y yo acá solo quiero señalar de que la ley 20.582 del año 2012 modificó la orgánica del Ministerio, en que le dio la facultad a la División Técnica de autorizar proyectos y especificaciones técnicas tipo de viviendas industrializadas. Tenemos esa facultad hace 10 años, ¿no? Para los que tienen duda al respecto. La siguiente, por favor. Acá seguimos viendo la glosa. Esto no incluye la autorización, aprobación y recepción del loteo y sus obras de urbanización, los cuales deberán ser aprobados y recibidos por las direcciones de obras municipales y demás entidades de acuerdo a la ley. En igual forma, a las soluciones habitacionales individuales no les serán aplicables las limitaciones ni autorizaciones establecidas en el artículo 55 de la misma ley. Todas estas obras deberán ajustarse a las normas técnicas, a la ordenanza general y al plan regulador respectivo en su caso. Acá solo quiero destacar dos cosas. Primero, para los que dicen de que estamos saltándonos las normas o estas viviendas no van a cumplir la norma, ahí dice textual de que tienen que cumplir la norma, ¿ve? Para que no vean algunas otras cosas distintas. Y respecto a las limitaciones del artículo 55, insisto, un permiso de edificación no te da para hacer subdivisión y loteo. Entonces esto no sirve para hacer parcelas de agrado, y esta glosa no está en contra de lo que hemos hecho al respecto. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Acá, para los que ven el tema de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el título tercero que tiene que ver con la construcción, ahí es donde está el artículo 116, y hay otros artículos que tienen que ver con el título de planificación urbana, o sea, no tiene nada que ver un artículo con el otro, ¿ya? Y para los que tengan dudas de que digan, no, de que ahora el Estado va a empezar a lotear terrenos fiscales para hacer loteo y dejar a los pobres en el campo, no, porque sigue estando vigente el artículo 71, y que dice textualmente de que como parte del proceso de desarrollo, todas esas divisiones se controlarán y aprobarán por la Dirección de Obras Municipales. Insisto, esto no es para hacer loteo, no tiene esa facultad, es solo para el permiso de la vivienda, ¿ya? Entonces también para aclarar ese mito de que algunos están diciendo de que estamos en contra de lo que son la pelea que estamos haciendo con las parcelas de agrado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La siguiente, por favor. Después seguimos. Las condiciones y mecanismos de aprobación de las viviendas individualizadas se regularán mediante resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Construida la vivienda, el Servio deberá informar a la Dirección de Obras Municipales el número de unidades y el tipo de vivienda y las personas responsables de acuerdo al artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Qué implica esto? Está bien, no tiene permiso, no tiene recepción, pero no sé si alguien de ustedes ha tramitado edificación sin permiso y recepción. A mí me ha tocado tramitar edificios sin permiso y recepción, que es lo que aplica el artículo 116, y uno tiene que informar al final a la DOM quiénes son los profesionales responsables, quién fue el arquitecto, quién fue el constructor, quién fue el inspector, para que eso quede después archivado en la DOM.
y así tenga existencia legal el edificio, la vivienda en este caso. ¿No? Ejemplos de edificios sin permiso y recepción municipal: el hospital militar se construyó sin permiso y sin recepción. Las oficinas, no sé, pues de las concesionarias en la faja de concesión, sin permiso y sin recepción. Entonces eso se actúa. La única novedad que estamos haciendo es que lo estamos ocupando para vivienda social por un periodo acotado de tiempo. Por eso es una glosa ley de presupuesto y no modificamos la ley general. La siguiente, por favor. Después, este informe será reducido a escritura pública y tendrá el carácter de un contrato, en el cual se entenderá incorporados de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios del DFL2 y en consecuencia la persona natural acogida a sus disposiciones, así como a sus sucesores o causa habitantes o a cualquier título con las limitaciones establecidas en el artículo 1 del DFL2, gozarán en forma permanente de los privilegios indicados, no obstante cualquier modificación posterior que pueda sufrir parcial o totalmente a las disposiciones referidas a los plazos de prescripción que establece el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se contarán desde la fecha de la recepción de la obra por parte del Servio. Esto, insisto, yo soy lo menos original que hay, esto lo copié del DFL2, que básicamente reemplazo lo que es el de que se va a reducir escritura pública a la recepción municipal por la recepción del Servio, para que las viviendas se puedan acoger al DFL2. ¿No? Eso es básicamente lo que consiste esta parte. La siguiente, por favor. De esta glosa se van a desprender 3 resoluciones. La primera, cómo alguien puede aprobar una vivienda tipo industrializada. ¿Ya? Nosotros hemos comentado varias veces, sobre todo con la agenda de industrialización que lanzó el ministro Montes en el mes de junio, firmamos convenio con industrializadoras, con 6, 3 en la metro y 3 en regiones, para desarrollar desde cero, nosotros en conjunto con ellos, viviendas tipo industrializadas, que se entiende que cumplen con la norma. Entonces, ese es el principio, pero estamos abiertos a que nos ingresen más tipos de vivienda. Después, aprobación de nuevas industrializadoras. Nosotros hemos identificado 6, pero eso no significa que esas 6 van a ser las únicas, sino que pueden incluirse más. Y después la aprobación de proyectos de edificación con vivienda tipo industrializada. Así que la siguiente. Ya, acá tenemos el flujo para aprobar la vivienda tipo industrializada. Se puede ver un poco complejo, pero no lo es tanto. Sí, básicamente tienen que ingresar los Servio tiene que chequear de que tengan como proveedor una industrializadora que nosotros reconocemos, y después se da por aprobado y que en el banco proyecto, y después abajo está la evaluación de las empresas industrializadoras en DITEC, que es como lo vamos a sacar. La siguiente, por favor. Estos son los estándares que les vamos a exigir a las industrializadoras. ¿Bien? Tienen que cumplir varios elementos: planificación y control de procesos, desarrollo de sistema técnico, construcción de parte del edificio offsite, relación a largo plazo, logística integral del proceso de construcción, enfoque en el consumidor, uso de TIC y medición sistemática de rendimiento y reutilización en la experiencia. Ahí Marcelo, después de la presentación, sí que va a explicar un poco más en detalle cómo funciona eso. La siguiente, por favor. Este es el flujo para hacer los proyectos. Una vez que ya está aprobada la vivienda tipo, para empezar a construir. Tenemos en DC49 y en DC19. Insisto, esto no prueba loteo. Incluso ahí está separado en otro color lo que es loteo que tiene que pasar por la DOM. Si es loteo con construcción simultánea, yo incluso recomendaría aplicar loteo con construcción simultánea y no ocupar la glosa. Ahí va a depender del estudio que hagan del proyecto, si pierden densidad o constructibilidad, ahí tendrían que ver cuál les conviene más. La siguiente, por favor. Y estas son para las DC10, para los subsidios rurales. Acá es importante aclarar, nosotros damos subsidios rurales. El 90% de la población en Chile vivirá en ciudades, pero hay un 10% que no. Entonces, hay muchas familias que viven en zonas rurales que nosotros les damos subsidio. No son parcelas de agrado u otro elemento, sino que son lugares bastante precarios. Y eso nosotros les damos también vivienda. La siguiente, por favor. Ya. Acá voy a abordar un poco los mitos que han estado saliendo en la prensa. Así que, no solo de un columnista en particular, sino que de varios. Ya, primero, esto fue un gol que no se discutió en el Congreso y que lo ingresaron de contrabando. Eso estaban diciendo algunas personas.
Se discutió en el Congreso, incluso se hizo observaciones que se agregaron al texto, se leyó también la carta de la Asociación de Directores de Obra. Yo mismo participé en varias subcomisiones y estuvimos explicando el tema. Entonces, de que esto como que, uy, a los legisladores se le pasó y lo aprobó por error, no. Se discutió y se votó y se aprobó. La siguiente, por favor. Ahí solo para recordar está el texto que incluyó el Congreso. ¿Sí? Entonces, si alguien le dice, oye, esto lo aprobaron de contrabando y no se dieron cuenta, falso. Se discutió y se modificó y se aprobó. La siguiente, por favor. Están modificando la Ley General de Urbanismo y Construcciones con una glosa. La glosa en ninguna parte dice modifíquese la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Eso sería modificar la ley. Eso no es, sino que la glosa es temporal, dura un año. Entonces, y está marcado en el plan de emergencia habitacional, así que lo más probable es que lo vamos a mantener en la ley de presupuesto de los próximos años mientras dure el plan de emergencia. Y esa es facultad de nosotros como ministerio de incluirla o no incluirla, así que más allá del plan de emergencia no tiene más sentido aplicar la glosa. ¿Bien? La siguiente, por favor. ¿La vivienda van a estar fuera de norma o no van a cumplir la ley? Que es lo que vimos antes. La glosa dice textual: todas estas obras deberán ajustarse a las normas técnicas, a la ordenanza general y al plan regulador respectivo en su caso. Entonces, tiene que cumplir las normas. La siguiente, por favor. Con esto se fomenta la competencia desleal de las empresas. Ya, a ver. Primero, ¿qué es competencia desleal? Según la ley 20.169 del 2007 del Ministerio de Economía, define la competencia desleal como toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que por medios ilegítimos persigue desviar clientela de un agente del mercado. Esto es como si una empresa reclamara de que no puede hacer obras o contratos del Estado porque no puede entrar en nuestro registro. ¿No? No, o poniendo otro caso, es que cuando la gente reclama, no, están violando mi derecho de expresión, porque reclamos dicen algo, es como el Estado no te está limitando tu expresión, que tú digas cosas y la gente no está de acuerdo con lo que dices, es otra cosa, pero no te están en el fondo combatiendo tu derecho a expresión. Esto es como lo mismo. Cuando la gente habla, no, esto es competencia desleal, es no, eso es competencia desleal, temas ilegales, esto está aprobado por una ley, todo el mundo está en conocimiento y todas las empresas que quieran pueden ingresar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Van a dejar sin trabajo a los arquitectos u otros profesionales. A ver, la vivienda neutralizada es un insumo más. Todos estos expedientes y todas estas obras tienen que estar patrocinados por el arquitecto, por el constructor, por el calculista, por el inspector, y es lo que después va a quedar ingresado en esta recepción que va a ser servicio y va a quedar archivado en la DOM. Entonces, esto es todo lo contrario, incluso arquitectos, constructores, ingenieros nos pueden presentar viviendas tipo neutralizadas para que nosotros revisemos, eso está abierto para hacerlo. Así que por ese lado que no haya temor. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el fin último de la glosa? El fin último de la glosa es dar soluciones habitacionales. Este es el caso de una vivienda en Lonquimay, ahí de no sé si es socio suyo Santa Magdalena del Ñancapurro. Ahí al otro lado del cerro está Argentina. Entonces, cuando hablamos de viviendas con subsidios rurales, nos referimos a este tipo de viviendas, ¿ya? Viviendas que son de difícil acceso, que muchas empresas no les interesa hacer porque están dispersas en el territorio y es difícil hacerlo. Ahí, por ejemplo, la empresa se tuvo que industrializar porque el Lonquimay para instalar vivienda tiene como un mes. Entonces, hacer una instalación de fan y empezar varios meses construyendo la vivienda no lo puede hacer, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, así fue como fue avanzando. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos a la señora dentro de su vivienda industrializada en Lonquimay. Incluso está con su cocina y con elementos típicos del sector. La siguiente, por favor. Este es el caso de la señora María, María Esther Morales. Ella se le quemó su casa el año 2012. Desde el año 2012 a la fecha está viviendo en la misma media agua que le entregó la ONEMI. Tiene subsidio habitacional desde el año 2014. 8 años y no han podido ingresar proyectos porque no hay empresas que se interesen. Dicen, ¿para qué me voy a ir a meter en una casa en Rancagua para construir por tan poca plata? Entonces, precisamente ese es el sentido de la vivienda tipo neutralizada que estamos haciendo. Acá la señora María ya eligió su casa vivienda tipo neutralizada, que es la que aprobamos, ya la están fabricando y ya esperamos empezar a montarla las próximas semanas. Y que ya después de 10 años sin vivienda, en un mes pueda tener su vivienda por el sistema neutralizado que estamos sacando. Así que
Eso es básicamente en resumen de mi presentación. Le quiero dar la palabra ahora a Marcelo para que les explique los antecedentes que tienen que tener las industrializadoras para poder presentarse. No sé si pueden volver a la lámina ahí para que Marcelo pueda profundizar. Así que muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas y todos. Ahí. Bueno, básicamente el proceso mediante el cual nosotros vamos a evaluar las empresas industrializadoras tiene que ver precisamente con estos 8 conceptos que están presentados aquí. El mecanismo hoy en día los estamos tramitando, corresponde a una suerte como de encuesta, más una visita de parte del equipo a la planta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es precisamente ir levantando cómo las empresas tienen resuelto estos ítems dentro de su proceso, en términos de, por ejemplo, planificación y control, o sea, cómo lo resuelven. Tenemos estandarizado un proceso, esta encuesta, cuáles son los mecanismos de gestión de calidad que tienen dentro de los distintos procesos de la empresa. ¿Cuál es el desarrollo de los sistemas técnicos que tienen? ¿Cómo es la fabricación? ¿Cuáles son los mecanismos? Si tienen maquinaria, qué tipo de maquinaria tienen, cuál es el nivel de automatización que tiene la empresa. Hasta dónde llega, o sea, qué es lo que logra, con qué logra llegar a terreno, si logra llegar con un módulo, si logra llegar por parte, cuál es el tipo de relaciones de largo plazo que tiene con los distintos socios colaboradores que tienen con la empresa. Entiéndase, por ejemplo, hay empresas que gestionan su sistema de transporte, su sistema de montaje con distintos socios, y cómo es esa relación a largo plazo. Aparte de las cosas que nos interesan es entender de que dentro de esta relación interactúan personas que se conocen y que tienen un proceso repetitivo, un proceso que, así como la fabricación, el resto de las etapas del proceso de construcción de la vivienda también tienen un estándar determinado y acordado, controlado, de tal manera que no sacan ellos, vamos a sacar la vivienda de la planta y resulta que en el camino, por una mala manipulación, vamos a llegar con la mitad de la casa o con una parte maltrecha, que no es el objetivo. O sea, nosotros aquí, una de las cosas que hemos querido resguardar y que hemos conversado harto con Ricardo y con el equipo, es que este es un proceso que nos interesa fomentar y potenciar. Y parte de esa potencia pasa porque no cometamos errores que manchen de alguna manera el trabajo en términos de cómo entra la industrialización dentro de las distintas soluciones que nosotros podemos entregar. Ya hemos tenido experiencia en el pasado con otro tipo de tecnologías donde efectivamente se genera un problema y la tecnología queda manchada y resulta que todo vuelve un paso atrás. Dice, bueno, en realidad esto es lo que ustedes querían, en realidad lo que nosotros queremos es mantenerlo, y lógicamente que esto sea una iniciativa más bien de largo plazo, que se vayan equiparando precisamente los estándares en función no solamente de lo que es la industrialización como tal, sino que también con el resto de las formas de construir que existen, entiéndase, por cierto, lo que es la construcción tradicional. ¿Cuál es la logística integrada del proceso? Que es parte de lo que yo les comentaba, o sea, cómo los distintos partícipes están integrados dentro del proceso completo como una acción asociativa de las distintas etapas que existen, o sea, constructor, empresa, el transporte, proveedores de materiales, o sea, cómo están integrados y cómo están integrados y con un conocimiento desde el origen. Parte de las cosas que hemos aprendido en el tiempo, de la mano de ustedes también, tienen que ver con el hecho de que todos estos procesos tienen un origen en común, que es distinto a cómo se presenta normalmente la construcción tradicional, donde hay una idea inicial, después llaman al arquitecto, después llaman a los especialistas, etc. Aquí se entiende que para el caso que nosotros hemos concebido como proyecto de vivienda industrializada, nacen todos desde un principio, porque en el fondo todos tienen que estar conscientes que la ganancia que tiene el proceso de construcción industrializada parte precisamente de esta integración, que en el fondo no vamos a tener problemas en ninguna de las etapas y tiene que estar todo debidamente planificado. Lógicamente esto tiene que tener un enfoque en el consumidor, que eso es quizás ni siquiera es de la vivienda industrializada, sino que es de toda la vivienda. Tenemos que pensar a quién está dirigido, ciertamente tomando en cuenta todas las flexibilidad y también restricciones que tienen los sistemas de construcción industrializada. Entendemos que aquí hay distintos tipos de modulaciones que tienen las distintas empresas, distintos tipos de formas o formatos en los cuales entregan los elementos que la componen,
pero dentro de eso tiene que haber una asociatividad respecto de también qué es lo que necesita la familia. Y ahí por eso que parte del proceso en estas etapas más tempranas, en donde hemos establecido esta suerte de convenio con algunas empresas, hemos estado participando bien en una alianza bien, digamos, desde el origen, porque una de las cosas que queremos es precisamente no apartarnos del enfoque de lo que es nuestro consumidor, las familias que de alguna manera son beneficiarias de nuestros subsidios. Uso de tecnología dentro del proceso, entiéndase, por ejemplo, una de las cosas que le hemos puesto harto énfasis es la inclusión de BIM dentro del desarrollo de estos proyectos. Esperamos poder también, y que sea un BIM ojalá operativo, sino que no tan solo la maqueta, que muchas veces es lo que uno tiende a confundir. Una medición sistemática del rendimiento, y probablemente esto al cabo de un tiempo vamos a ir consultando a quienes han presentado proyectos cómo han funcionado, cuáles son los plazos. Hoy los plazos lo hemos tomado en función de experiencia que han tenido las empresas dentro del ámbito privado, y algunas participaciones que han tenido en el ámbito de la vivienda social, particularmente en el DS19, donde ha habido más penetración del uso de la vivienda industrializada. Y como yo les decía, cada uno de estos ítems está correlacionado con un set de preguntas, preguntas que nosotros tenemos ponderadas en función de dónde están los énfasis que nosotros queremos colocar, y como las respuestas a las preguntas son del tipo declarativa, también van acompañadas de una visita, que de alguna manera lo que busca es chequear de que efectivamente la declaración también es parte de algo que es real, que está ahí, que se ve, y que uno si pregunta, oye, ¿cómo son los sistemas de control de calidad que tiene la empresa? Y uno puede verlo y preguntar y cómo se gestionan dentro de la empresa. Eso es, como les decía al principio, es algo que hoy en día estamos ya gestionando dentro del ministerio como un mecanismo ya para sancionarlo y que sea oficial. Eso es lo que les puedo... Perfecto. No sé ahí, presidenta, si quiere hacer comentario. Muchas gracias por la explicación. Yo creo que sería interesante ver el cuadro de de la aprobación, eso, para, no sé si, creo que les quedaría un poco más claro el proceso, porque igual, como es letra chiquitita. Sí. Marcelo, no sé si, como la... Bueno, ahí el proceso parte con quienes ingresan el proyecto de revisión en Servio. Nosotros hemos pensado que pueda ser una AP, una entidad de gestión rural, más una industrializadora, una constructora, más una industrializadora, y eventualmente una industrializadora sola. Siempre de la mano con la industrializadora, porque en el fondo el sentido de esto es que nazca el proyecto y que no vaya a ser cosa que alguien lo genere y al cabo de un tiempo que nos ha pasado, llegamos donde la empresa dice, en realidad esto no lo podemos fabricar, porque en el fondo uno entiende que las distintas empresas tienen modulaciones distintas y que la optimización de cómo ellos lo han planteado en el tiempo eh, tiene ciertos límites, y por eso que el objetivo de esto parte de que se presenten de manera conjunta. Se ingresa el proyecto a Servio, Servio hace la verificación, que la empresa... no sé si... bueno. Ahí ingresa en Servio. Servio hace la verificación de que la empresa industrializadora que está presentando el proyecto, junto con el resto de los socios que yo les comentaba aquí, esté dentro de los listados, haya sido evaluada por la división técnica. Si no está en el listado, lógicamente se devuelve y pasa a esta parte donde es evaluada por la división técnica. O sea, donde la industrializadora solicita la evaluación, nosotros hacemos la verificación, si se aprueba pasa el listado, si no se rechaza, y lógicamente hay alguna observación, eventualmente una empresa pudiese tener algún tipo de rectificación de algún proceso que eventualmente nosotros hayamos consultado y que no haya sido resuelto en su momento. Pero teniendo el tema de la empresa ya resuelta en términos de que esta ya ha sido aprobada, sigue adelante en la etapa que viene, entre ya la evaluación técnica. Servio hace la verificación de que cumple con los estándares que
el ministerio se ha puesto dependiendo del programa sobre el cual se esté presentando, que pudiese ser, por ejemplo, Ricardo ahí lo mostraba, el DS49, el DS10 también, y están como siempre las dos alternativas. Una, el proyecto, si se aprueba, lógicamente se genera un informe técnico. Ese informe técnico es enviado a la división técnica, que de acuerdo a lo que establece la glosa es la división que aprueba el proyecto. Nosotros evaluamos, lógicamente si hay alguna observación se devuelve al Servim, si no el proyecto queda aprobado y este pasa a través de un informe, que lo más probable es que sea un oficio, se le informa a la empresa y eso lo deja en condición de estar hábil para ser aplicado dentro del marco de la glosa. Este recién es la etapa que tiene que ver con la aprobación de la vivienda. O sea, aquí la vivienda queda disponible para poder luego ser presentada en el marco de un proyecto de vivienda. ¿Ah? Que es distinto que la etapa ya cuando ya juntamos el proyecto técnico con la familia, o con las familias eventualmente. Marcelo. Una consulta solamente, la primera para habilitar las preguntas tanto en línea como las presenciales. Sabiendo que ya tienen 6 industrializadoras autorizadas y tienen algunas viviendas tipo y los concursos, este proceso, ¿cuánto tiempo les ha demorado con lo que ya han hecho como para tener una idea de lo que nosotros podríamos esperar en el proceso de autorización, tanto de industrializadoras, por ese tiempo que se toma, y el tema de los proyectos de vivienda? Bueno, no hemos aplicado el protocolo para ver la inspección de la industrializadora aún, porque lo que hemos hecho es visitar la industrializadora y decir sí o decir no. Entonces, ver el tema de la industrializadora es relativamente rápido. Es una visita que se hace la observación, ahí como señala Marcelo, va a ser un poco más complejo después cuando tengan que hacer la consulta. Entonces, ese plazo no lo tenemos estimado, pero no, debería ser relativamente rápido. Después, la vivienda tipo industrializada, eso nos ha tomado un poco más de tiempo, sobre todo porque exigimos que cumplan con todas las normas, o sea, tienen que cumplir con el PDA, tienen que cumplir con el tema de resistencia al fuego, entonces tienen que acreditar todos esos elementos. Tema de plástico, y prefiero pasarle a Marcelo para que explique un poco más las dificultades que hemos tenido. Sí. A ver, en general, los plazos han estado vinculados especialmente a la presentación de acreditaciones, fuego térmico, acústico. Eso muchas veces dificulta porque estamos frente a empresas que en general manejan ciertas tecnologías que muchas veces no están 100% ensayadas en algunos elementos. Entonces lo que hemos pedido es que cuenten con los respectivos informes, y ahí han habido algunas demoras de parte de las empresas en desarrollarlo, pero ya lo estamos resolviendo. Nosotros entendemos que las primeras viviendas de cada empresa siempre van a demorar un poco más porque es como irle tomando la mano. O sea, ¿cuál es el proceso de revisión? Yo, así, yo diría que las primeras viviendas demoran más o menos como unos 3 meses. ¿Ah? Lo que sigue siendo rápido en función de lo que hemos visto en proyectos de vivienda tradicional, que muchas veces demoran más o menos un año, muchas veces en aprobarse. Nosotros estamos revisando el proyecto, porque además parte de lo que estamos haciendo es que el proyecto quede aprobado, ojalá en el rango más amplio que pueda ser posible de aplicar en el territorio. O sea, vale decir, en lo que dice relación, por ejemplo, con las zonas térmicas, ojalá el proyecto sea presentado para su aplicación en la mayor cantidad de zonas térmicas posible. En lo que dice, por ejemplo, la zonificación sísmica, ojalá que sea aprobado para zona sísmica 3, porque eso te permite construir prácticamente en todo el territorio nacional. Y bueno, lo que ahí queda para la verificación en terreno son los aspectos que uno eventualmente ya no puede chequear en el papel, en el diseño, sino que tiene que ver precisamente con una evaluación del terreno que tiene que ver normalmente con el tema de las fundaciones. Eventualmente uno se puede encontrar con suelos medio especiales y requiere que desarrollar una fundación ad hoc al suelo especial, y por lo tanto ahí va a ser una verificación que va a ser propia del proyecto, ya no de la vivienda industrializada, sino que el proyecto va a tener que definir con su respectiva mecánica de suelo
qué es lo que tiene que, cuál es la solución a nivel de fundación. Entonces, en esta primera etapa, como le decía Ricardo, va a ser un poco más lento. Nosotros esperamos que los proyectos que siguen de las propias empresas, o sea, ya tenemos un proyecto de una empresa, esperamos que el segundo, tercer y cuarto y todos los que quieran ingresar después sean mucho más rápidos. Hemos estado acompañando harto con reuniones bien asesorando lo más posible el desarrollo, porque como decía Ricardo, quisimos desarrollar estos primeros proyectos como de manera asociativa, pensando precisamente que uno se iban a demorar y lo segundo es darle el énfasis que le queremos dar desde el punto de vista de cuál es el estándar técnico que nosotros requerimos para el desarrollo de la vivienda social. Gracias, Marcelo. Tenemos preguntas en el chat, pero no sé si aquí me levanta la mano para ver quién tiene una pregunta. Luis. Luis Vaz, soy gerente de suministro aquí en la Cámara Chilena de la Construcción. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la casa tiene que construir una industrializadora? ¿O puede ser un consolidador de muchas partes industrializadas? Por ejemplo, las casas industrializadas que se hicieron en Casablanca eran Baumax con E2E. O por ejemplo, hoy día en la mañana estuve en la presentación de Indama, que hace solamente el baño. ¿Puede haber alguien que vaya consolidando piezas y ese puede ser llamada una industrializadora? ¿O qué porcentaje? ¿Cómo lo tienen pensado? Ya, a ver, no, por ejemplo, la vivienda de Casablanca, que es un primer piso Baumax y segundo piso E2C, no tenemos mayor complicación de que sea así. ¿Ya? Hay que recordar de que detrás de esto va a haber una constructora, porque una cosa es armar la vivienda y otra cosa es después hacer todo el tema eléctrico, las conexiones sanitarias, las fundaciones. Entonces siempre va a necesitar una constructora. No tenemos como la figura de llegar y tener como, no sé, un tráiler, de que estacionar la casa y de ahí no se salga. No, esto es vivienda definitiva y eso tiene que tener fundaciones y eso es de cada paso. El nivel de industrialización, nosotros, ahí Marcelo va a dar como más detalle, lo que nos interesa es que la vivienda, una vez que se arme, quede protegida del clima, ¿entiendes? No nos sirve, por ejemplo, que tú me digas, voy a hacer una semi-industrializada, primer piso Baumax y segundo piso voy a ocupar, no sé, pues, Volco Metal, que me lo van a hacer unos maestros. Eso no nos sirve. Que los maestros se dediquen a hacer lo que son las fundaciones, las instalaciones, las terminaciones, pero el conjunto debe estar listo y además cada de estos muros tienen que incluir por lo menos alguna especialidad, por ejemplo, el agua potable, electricidad, y de acuerdo al número de elementos industrializados, puede ser. No nos sirve, por ejemplo, que después nos digan, sí, mira, tenemos los tabiques interiores son industrializados, pero el resto de la vivienda no, porque lo que nos interesa es garantizar la calidad de la vivienda. ¿Ya? Ese es el fin, o sea, siempre como que para el tema de criterio hay que apuntar al fin último. Nos interesa que tengamos una vivienda de buena calidad que se ejecute en un buen plazo. Entonces ahí, insisto, siempre van a estar los creativos que van a decir, no, pero es que mira, las chapas de la puerta son industrializadas, porque yo la hice en una fábrica. Eso no. Entonces ahí nosotros hicimos el primer ejercicio de la definición de industrialización para el concurso que hicimos en la región metropolitana de Renco del Espejo, que ahí establecimos más o menos los requisitos que tienen que tener. Pero insisto, el criterio es que la unidad tiene que estar protegida, siempre pensando en Lonquimay también. Yo armé la casa y una vez que la armé, me pude dedicar tranquilo a hacer las terminaciones dentro porque ya está la estructura. Don Marcelo, ¿sí? Sí, yo solo ahí haría el alcance y la diferencia, que no hay que confundir industrialización en la construcción, que también es un deseable, con la vivienda industrializada. Y que apunta precisamente a lo que señala Ricardo, o sea, el concepto de vivienda como un producto entregable a la familia, porque efectivamente la industrialización en la construcción para nosotros también es un deseable, o sea, el hecho de que existan elementos y que buena parte, ojalá todos, lo más posible, sean industrializados, está bien, pero eso no significa que exista bajo esa mirada la integración de los elementos, porque cada uno en su fábrica fabrica lo que es su negocio. Para nosotros lo que queremos es que exista esa integración y de ahí que aplicamos el concepto de vivienda industrializada, porque lo que queremos es el todo, o sea, la agrupación y la integración de cada uno de los elementos que forman la vivienda. ¿Está bien? ¿Aló? Ya. A ver, la primera pregunta
tiene relación con el tema de la vivienda industrializada. ¿Cómo ustedes van a regularizar o regular la relación que el industrial que hace que arma o desarrolla la vivienda en un taller industrial, cómo compatibiliza con la reglamentación que existe respecto de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas? Porque hay ahí un problema que yo hasta el día de hoy no he podido tener la claridad total. Y me gustaría que ustedes nos pudieran ayudar en ese aspecto, porque se va a hacer la recepción de las instalaciones en la industria, se va a hacer en el montaje de la vivienda en el terreno, o se va a hacer en ambas partes. Ese punto que encuentro que es tremendamente complejo y muy delicado, yo tengo la impresión que en este momento no está 100% resuelto o aclarado. Puede que esté equivocado. Ustedes me van a decir si estoy o no equivocado. Dijo dos preguntas. Si quiere ¿Perdón? dijo dos preguntas. Sí, Si quiere pero tira prefiero la... que me contesten esta y después les hago la segunda. Porque la segunda tiene que ver con el tema del proyecto Reto. Entonces quiero que me respondan esta, porque probablemente si yo les planteo el tema del proyecto Reto, me van a decir que eso no está en el temario de esta reunión. De hecho, le digo el tiro, pero está. Así que, ya, contestando la primera pregunta. A ver, nosotros actualizamos el protocolo de inspección. El inspector de Servio, recuerde que la vivienda social tiene inspección del Servio, de todo el proceso. Entonces, esto siempre va a haber un inspector Servio encima, que va a ver el tema de los sellos de fundación y todos los otros elementos. Si la vivienda en algún lugar tiene instalado las especialidades o no, eso lo va a certificar el especialista, porque si bien no tiene permiso ni recepción municipal, tiene que tener una recepción Servio. La recepción Servio, lo más probable es que vamos a copiar el formulario de recepción municipal, donde tiene que estar el T1, el T6, los ensayos, tienen que estar en nombres profesionales. Entonces esa es la figura que vamos a hacer. ¿En qué etapa va a ser las instalaciones? Va a depender del proyecto. No sé, por ejemplo, Tecnofast me parece que deja hecho toda la instalación eléctrica porque ya tiene eso. Entonces ahí el profesional que certifica eso, que el que saca el T1, nos tiene que certificar eso. Entonces nosotros vamos a ir supervisando lo que nos corresponde, como por ejemplo inspección Servio, y los otros profesionales tienen que presentar sus certificados y que ellos hacen cargo de todos los otros elementos. No sé si ahí Marcelo quiere complementar. Sí, hay un documento que no se mostró en la presentación, porque es un documento que ya está hace algunos meses, los procedimientos que nosotros mencionamos respecto de los mecanismos de aprobación del proyecto tipo o de la vivienda tipo o de la evaluación de la empresa, son documentos que hoy en día están siendo, digamos, procesados legal y administrativamente dentro del ministerio y están desarrollados. Pero hay uno que, como señala Ricardo, es el protocolo de inspección que se actualizó hace ya algunos meses, debe haber sido por ahí por julio, si no me equivoco, donde nosotros lo remitimos a todas las regiones y donde parte de lo que mencionamos ahí tenía que ver como uno de los grandes reclamos, por decirlo de alguna manera, respecto de que estaba sucediendo mucho que algunas empresas que trabajaban en industrialización estaban siendo recepcionadas en obra y resulta que el inspector técnico les hacía abrir el panel para poder verificar lo que había dentro. Sí. ¿No? Ese era un reclamo que de alguna forma hemos conversado en el pasado y que fue una de las primeras cosas que nosotros modificamos y que tiene que ver con este protocolo de inspección actualizado y que incorpora específicamente para temas de industrialización el hecho de que podamos hacer la inspección en planta de tal manera de que el inspector técnico no tenga que estar abriendo los paneles en obra, verificando que si cumple o no cumple con cierta reglamentación. Y respecto del tema como de los proyectos técnicos de especialidades, nosotros en lo que es el proceso de evaluación de la vivienda tipo, nosotros pedimos que estos sean ingresados con un proyecto de tipo referencial a nivel de alcantarillado, potable y eléctrico,
en el entendido de que uno entiende que luego, de acuerdo a la disposición que tenga la vivienda en el terreno, puede ser que eso tenga alguna variación, pero en el fondo pedimos esto, porque uno, para verificar que el cómo está estructurada la instalación dentro del sistema constructivo cumple con las normas, garantizar eso, que esté dentro de las especificaciones, y lo otro que también sea posible de valorizar, porque de alguna manera también quien ejecuta esto tiene que tener los distintos elementos. Una de las cosas que nosotros pedimos es un presupuesto donde la empresa no tan solo nos diga de forma lo más detallada posible qué es lo que contiene digamos, el producto desarrollado por la industrializadora, sino que también incluya cuáles son las distintas, cuáles son los entregables. Porque en esta asociatividad que existe entre el industrializador y el contratista, lo último que queremos es que existan problemas porque no se lograron entender. Oye, tú me dijiste que te iba a entregar esto y en realidad yo lo iba a hacer, no lo hago yo, lo haces tú. O sea, una de las cosas que también queremos dentro de este proceso de evaluación es que existan esas claridades, que no se generen esas complicaciones. ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta sobre la respuesta? El proceso de incorporación de las instalaciones en la vivienda en etapa de industrialización, vale decir, en un taller industrial, se está haciendo en el tiempo, no es una cosa que se haga en un día o dos. Eso significaría que el Servio debería tener entonces un inspector permanentemente en la industria para poder, digamos, certificar que todas las instalaciones de todas las casas se han hecho conforme a la norma. ¿O se va a confiar en el informe que entregue el profesional especialista que tendrá que certificar permanentemente esas instalaciones? No, es el inspector del cerebro. Nosotros estamos financiando FTO, estamos cambiando también la forma de financiarlo para que esté presente y ellos puedan verificar eso porque es lo que exige la norma de las viviendas que son con subsidio del Estado. El inspector tiene que inspeccionar cada etapa. Entonces, por ejemplo, no sé, E2C está armando la vivienda ayer en media jornada en la mañana. Fue el inspector y revisó. Y además está el código QR que no le puede hacer el seguimiento. Sí, insisto, acá cada vivienda va a estar asociado a un subsidio y vamos a ver el número de subsidios que hay. Pero como le digo, actualizamos el protocolo y tiene que estar el inspector del servicio tiene que verificar eso, porque si hay alguna falla, después sí. Estamos, como digo, modificamos eso y modificamos el reglamento del FTO para que el FTO sea por número de visitas y no por avance de obra, para que si es una vivienda industrializada, tiene que estar en la planta lo que sea necesario para verificar de que la pieza está bien hecha. Gracias. Tenemos aquí una pregunta más. Pero es que le dijo que no vamos a hablar hoy día del reto de vivienda. Sí, para dar oportunidad, que tenemos varias preguntas en el chat también, así que, Cristian, te pido resumir. Gracias. Marcelo, don Ricardo, gusto. Muchas gracias por aclararnos varias dudas. Cristian Rivadeneira, gerente general de una industrializadora. Una consulta. En la primera instancia ustedes habían ingresado, como digo, seis tipologías, ¿cierto? Y no habían dicho, o 6 empresas en convenio, no habían dicho que eso iba a ser, digamos, por el momento. Y entiendo que se abre esto, o cambia. ¿Cómo podemos, las empresas que no hemos todavía regularizado esta situación, ingresar nuestras tipologías? ¿Y cuál es la vía más formal y rápida de hacerlo? O como ustedes, ¿cómo lo pueden explicarnos que sea, digamos, fácil de entender para nosotros? Ya, son dos cosas distintas. Una cosa es la vivienda tipo y otra cosa es la industrializadora. Sí. La industrializadora tienen que mandarnos un oficio a nosotros, a DITEC, diciendo, oiga, yo soy industrializadora y en el marco de la glosa quiero inscribirme industrializadora. Vamos a sacar una resolución que explica ese procedimiento que también vamos a difundir. Y en base a eso nosotros agendamos las visitas y hacemos la encuesta para ver si pueden quedar o no, o si tienen que mejorar algún elemento, lo puede hacer. Esa es una cosa. La vivienda tipo industrializada, para aprobar una vivienda tipo, es ingresar a través de Servio. Cada Servio en cada región, porque puede ser una vivienda que quiere hacer específicamente para esa región, y después del proceso lo que nosotros tenemos que hacer es como validar que esté todo ok. ¿No? Pero esos son básicamente los dos procedimientos. Bien.
En honor al tiempo voy a tratar de ser lo más simplificado posible. Roberto Cayulao, constructora Kaiser, como 10 años o 12 años trabajando con CERF, ya en distintas metodologías, tipología de proyectos. La primera pregunta está relacionada ¿por qué suprimir el permiso municipal y la recesión municipal? Ahora, y pensando, ¿por qué solo para en este caso, la empresa industrializadora? Porque sabemos que hay números por ahí que lo respaldan, que la capacidad de producción, si ellos estuvieran a full y no atendieran a otros clientes, a lo mejor va a ser el 15% o el 20% o el 30% lo más, de toda del plan, en este caso, del plan del gobierno, de lo que se pretende el plan de emergencia. ¿Por qué no ampliar ese tipo esa opción en el fondo de no recesión municipal o de no permiso municipal para el resto de los proyectos, para los que construyen en condominio y todo eso, porque en el fondo sí estamos empezando a solucionar un problema, pero se ve como demasiado acotado por la capacidad de producción que hay que tiene la empresa industrializadora? Esa es la pregunta. A ver, de eximir del permiso de recepción la vivienda tipo industrializada, el sentido es que es un incentivo, ¿no? Es un incentivo temporal para que las empresas se animen a explorar la industrialización. Nosotros sabemos y el estimado que tenemos es que el nivel de producción de vivienda industrializada en Chile debe ser de 7.000 al año. Entonces, digamos, ya, todos se entusiasman. Y esos 7.000 al año, que insisto, yo creo que son, ¿cuántas serán vivienda social? Menos de, ya, con suerte 100, ya, se duplique. De 7.000 vamos a pasar a 14.000. Tenemos que construir 260.000. Entonces, nosotros sabemos que esta es una alternativa para el plan de emergencia habitacional, pero sabemos que no es la solución. Van a seguir existiendo la construcción tradicional, van a seguir existiendo los otros elementos. Esto, insisto, es un incentivo para que las empresas se animen a industrializarse y también es, por el fondo, para no recargar a las direcciones de obra con elementos que pueden ser que no estén en conocimiento. Pero, insisto, es un incentivo temporal para poder hacer esto y ojalá nos vaya bien y pues, o sea, si por ejemplo de aquí al tercer año tenemos que las 7.000 viviendas industrializadas que se producen en Chile son viviendas sociales, nosotros vamos a estar felices, porque no ha sido el caso. Pero insisto, es un incentivo. Gracias, Ricardo. Vamos a pasar al chat. Tenemos manos levantadas de Francis. Luego voy a leer una pregunta del chat para facilitar que sea una y una, ¿ya? Francis, por favor. Ok, gracias. Sí, bueno, gracias por la presentación y por las aclaraciones y por los comentarios. Yo creo que todos entendemos cuál es el fin último que nos ha señalado Ricardo y también nos sumamos sin ninguna duda de eso. Yo tengo más bien dudas de procedimiento y una de plazo. La de plazo se refiere a cuándo podríamos contar con la resolución que va a explicar detalladamente el procedimiento que nos ha mencionado Marcelo y que aparecía en algunas diapos ahí para poder empezar a organizarnos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con que, según yo entiendo, hay, por un lado, una calificación de una industrializadora que se haría con una solicitud, con un requerimiento, y por otro lado está lo que conocemos que son la aprobación de los proyectos de vivienda tipo según la resolución 32 que se hacen en cada uno de los servicios. Entonces, la pregunta es, para que una industrializadora sea considerada como tal, aparte de hacer la solicitud de inspección a su planta, tiene que presentar además los proyectos o bastaría con la aprobación de la planta y en consecuencia el tema de los proyectos y su aprobación se trasladaría a los distintos servicios regionales donde se tramitarían esas inscripciones. Gracias. Son dos cosas distintas y son dos cuerpos legales distintos. Son en el fondo artículos distintos dentro de la ley de la orgánica del ministerio. A ver, yo ya firmé el procedimiento para sacar y aprobar la vivienda tipo industrializada y los otros dos resoluciones que mencioné que hay que sacar, que es la que aprueba la industrializadora y la que aprueba el proceso de construcción. Nosotros ya lo emitimos a la división jurídica para las firmas de la subsecretaria y el ministro respectivamente. Así que ahí vamos a esperar los plazos de que se mueran para sacarlo y esperamos que sea relativamente pronto porque
como señalé, la glosa fue publicada hoy en el Diario Oficial, por lo que ya es ley. O sea, ya se puede empezar a avanzar. Respecto a que si la industrializadora tiene que tener una vivienda, no, la industrializadora es el proveedor de la vivienda, no tiene que presentar una vivienda tipo. Yo quiero poner, por ejemplo, el caso de una de las últimas industrializadoras con la que firmamos convenio, y aprovecho de pasar el aviso que ya no firmamos convenio con industrializadoras precisamente por la publicación de la glosa. Fue una empresa Easywood en Los Lagos, y nosotros visitamos la planta a petición incluso de autoridades regionales que decían, mira, si nosotros tenemos una planta acá en el sur, visitémosla. Yo mira, así como yo desconfiaba y dije, ya, así como, está bien, yo soy de región, yo soy iquiqueño, entonces era como, ya, ojalá que estén ahí buena la planta. Y visitamos y yo quedé impresionado con el nivel de producción que tenía. Y ellos no producen viviendas. Ellos producían paneles SIP y otro elemento. Entonces yo me acuerdo cuando tenía la empresa y dije, oye, pero tú acá tenés todo para empezar a armar viviendas tipo industrializadas. Mira, firmamos convenio y te ayudamos de la mano para que te puedas industrializar. Y ahí no estaba como muy convencido, pero lo hizo. Entonces, insisto, él no construía viviendas, pero tenía la tecnología y tenía los procedimientos que nosotros teníamos de que sí pueden hacer. Tiene que hacer un par de correcciones de algún elemento que también le estamos diciendo las cosas que tiene que mejorar para que ya esté muy bien de acuerdo a nuestro estándar, pero no es requisito tener que se inscriban con una vivienda tipo industrializada, son dos actos distintos. ¿Ya? Así que, insisto, la vivienda tipo industrializada se ingresa al Servio para su aprobación y la industrializadora ingresa directamente a la ITEC, que es donde tenemos que hacer las visitas. Gracias, Ricardo. Gracias. Voy a leer dos preguntas del chat. La primera dice, ¿solo los profesionales involucrados? Carolina Briones del CETEC pregunta. ¿Solo los profesionales involucrados en el proyecto autorregulan que éste cumpla todas las normativas? ¿O hay un proceso de validación interna en DITEC y Servio de que los proyectos y el conjunto de viviendas cumplan la normativa urbanística y arquitectónica? Esa es una pregunta, pero es medio larga, así que... No, pero quedó muy claro en la presentación cuando hicimos el flujo, ¿ya? Insisto, primero Servio revisa. Servio revisa que cumpla según el decreto. El decreto es más exigente que la ordenanza, ¿ya? Entonces, si cumple el decreto, se entiende que entiende todo lo otro elemento. Y Servio hace consulta a la Seremi. Y le dice, Seremi, ¿está bien construir esto en esta zona según la norma urbana? Y la Seremi va a meter un informe que diga sí o diga no, no se puede. Entonces ahí ya van a ver como dos actores que van a estar revisando. Van a estar también los inspectores de Servio, que van a revisar todo el proceso. Y como señalé, al final del proceso, el Servio es el que hace la recepción de la vivienda. No es como que llega el profesional y dice, oye, terminé, listo, automático. No. Ahí tienen que revisar y tienen que cumplir. Y para los que han trabajado con Servio saben que los inspectores de Servio pueden ser bastante exigentes. Y después que ha incluido el nombre de las profesionales responsables, que son los que tienen que asumir las responsabilidades civiles en caso de que haya quedado mal construido. Que espero que no sea así, porque yo creo que todos saben que la primera vivienda industrializada que se nos moje, hasta ahí llega la agenda de industrialización. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Eric Lizana, no sé de qué empresa será, de Habitat, pregunta, en la práctica de este sistema, ¿cuánto tiempo ahorra en el proceso total? ¿Cuál es el beneficio de incrementar capacidades productivas? ¿Se entrenarán a nuevas tecnologías a los funcionarios técnicos que revisarán los proyectos, por ejemplo, BIM? Esto ya lo has explicado un poco, pero si quieres profundizar. No, solo repetir de que lo que hemos visto es que, por ejemplo, en madera disminuyen un 30% el plazo. En hormigón tenemos el caso del edificio de Valle Verde, que de 12 meses la partida de obra gruesa bajó a 4 meses. Entonces hemos visto que existe, si nuestro desafío es llevar eso a la vivienda social. ¿Y qué es lo que estamos apostando? Al final es más cara. O sea, una casa de OC que ocupa madera estructural es más cara que una vivienda tradicional de madera. Pero como es más rápida, netea con el gasto general. Y ahí llegamos a precio. Esa es como la apuesta que estamos haciendo. Hemos capacitado a nuestros funcionarios a lo largo de Servio para las inspecciones, para el protocolo. Nosotros tenemos el programa BIM, incluso tenemos profesionales BIM, el concurso que hicimos en la metro del Renca Espejo, exigimos BIM y revisamos con BIM. Entonces nosotros ahí ya tenemos como harta capacidad generada dentro del ministerio para avanzar en eso y hacemos también las capacitaciones y parte de esta reunión también es para explicar y aclarar dudas de ustedes al respecto. Sí, tenemos unas preguntas a viva voz. Mario Yáñez estaba primero, creo. Mario, por favor. Es que estaba ahí Andrés Francisco.
Hola, Mario, por favor. hola, hola. Sí, hola. Nada más que quería reiterar que los industrializadores somos responsables y queremos trabajar totalmente en forma transparente. Somos responsables del diseño y de la instalación, de la calidad de la vivienda, y además somos los responsables de que si hay una falla, el servicio nos va a llamar a reparaciones o nos va a multar. Entonces no estamos sujetos a los mismos regímenes de la construcción tradicional. La única diferencia es que nosotros abrimos nuestra planta, tenemos sistema de gestión de calidad integrado, ISO 9000, estamos obligados por las certificadoras a mostrar nuestros registros de calidad, usamos la tecnología, usamos todos los recursos que tenemos para que el proceso sea totalmente limpio y abierto. Es decir, había un comentario respecto de que cómo se iba a controlar a las industrializadoras. Mientras más personas vengan, mientras más entidades quieran revisar los procesos de fabricación y de transporte, logística, etcétera, los industrializadores estamos dispuestos a esto, queremos hacer una contribución. Entonces, la ISO nos obliga a hacer testeos, pruebas, chequeos, todo, madera, uniones, electricidad, sanitario, artefactos, todo debe contar con una certificación porque es el requisito de la norma. Así que efectivamente, para ratificar lo que dice Ricardo, que nosotros vamos a participar en el proyecto y vamos a ser colaboradores de Serviu porque creemos que podemos ser un aporte y un aporte transparente. Eso, gracias. Tengo una pregunta, sino un comentario. Sí. Manuel Parra, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Aló? Se escucha, se escucha. Dale, Manuel, se escucha. Sí, ya, vale, gracias. Hola, ¿cómo están? Miren, mi nombre es Manuel Parra, soy constructor civil y yo me dedico a la construcción de viviendas tipo industrializadas. Utilizo materiales circulares, sustentables, de alta eficiencia energética. Todos los materiales de desecho que se utilizan en el campo los reutilizo para poder realizar fábricas, o sea, fabricar paneles que permitan industrializar el montaje de esta vivienda. Esta idea inicial partió siempre con la idea de llevar una solución habitacional a la vivienda social, pero más que a la vivienda social en la ciudad, sino que a la vivienda social rural, en sectores donde es mucho más complejo llegar, hay una logística distinta, difícil, los costos son distintos. Entonces, pero siempre se llevó con la línea de, hoy me dedico a la industrialización de casas particulares. El sistema constructivo, si bien se utiliza certificaciones, son certificaciones genéricas para los materiales. Cuenta con resistencia al fuego de 120 minutos, una resistencia térmica de un U011. Bueno, tiene un montón de atributos que también son absorbedores de CO2 y un montón de atributos naturales que permiten, pero siempre que he tratado, y lo digo abiertamente, siempre que he tratado de incorporar este sistema a la industrialización para que lo vean y vean que es un aporte, yo no digo que sea el único ni la exclusividad, siempre me encuentro con las barreras de que en definitiva yo soy alguien muy pequeñito y no tengo cabida. Siempre estoy chocando con paredes, distintas murallas muy altas que para mí son muy difíciles. Por eso básicamente me volqué hacia la industria particular. Entonces mi pregunta es, ¿se están abriendo realmente los caminos para poder llevar sistemas que no son tradicionales, pero que además también pueden ser complementarios del tradicional? O sea, por ejemplo, tú podrías hacer, si quieres, tus losas del edificio de hormigón y tus pilares, y mis paneles podrían servir muy bien como una envolvente y minimizar el impacto ambiental, reducir los residuos tóxicos. O sea, un montón de cosas. Entonces, la pregunta es, para poder avanzar en esto,
porque esto sería casi el último esfuerzo que voy a tratar de hacer. ¿Ustedes están abiertos como ministerio a acceder, a visitar y poder ver el sistema constructivo, lo beneficioso que es, ¿no es cierto? Y cómo además aporta a la pequeña industria en sus procesos productivos, sacando desde mi taller un producto que, por decir un ejemplo, 130 metros cuadrados de área, yo lo monto en 5 días. Y queda listo para darle las terminaciones. Porque entendemos que las terminaciones, si bien las podemos industrializar, no todas son industrializables, por lo menos hoy. Básicamente eso. Están abiertos a acceder a otras alternativas que cumplan con estructuras, que cumplan con certificaciones del fuego, térmica y acústica, pero que no son las tradicionales. Eso. Gracias. Se maneja más con los Marcelo. temas que son sistemas no tradicionales, que es lo que entiendo que es la pregunta. Nosotros lo que visitamos son industrializadoras, no para ver sistemas de construcción no tradicionales, que es la visita que estamos señalando acá. Pero Marcelo, ahí para complementar. Sí, lo primero, o sea, una cosa hay un paso previo al tema de la industrialización. Lógicamente, quienes hoy en día han avanzado más con nosotros son aquellos que han participado y han tomado los sistemas constructivos tradicionales, porque de alguna manera existe un soporte mucho más robusto en términos de normativa técnica que les permite poder contar con todos los respaldos adecuados para poder presentar la vivienda. Ahora, eso no quita que el día de mañana se presente un sistema industrializado que incorpore un sistema constructivo no tradicional, y eso es un proceso distinto, es un proceso previo, donde lo que nosotros hacemos, y también está dentro de las facultades que tiene la división, es evaluar sistemas constructivos no tradicionales con ciertos marcos, dentro de cierto marco de límites, porque se entiende que el objetivo nuestro es que los sistemas de construcción en Chile cuenten con un marco normativo, digamos, consensuado. Sin embargo, entendemos que la innovación tecnológica muchas veces no puede esperar el desarrollo 100% de una norma, y para eso el Ministerio tiene un procedimiento especial de aprobación para sistemas constructivos no tradicionales. Ese es el paso previo. O sea, tal como decía Ricardo, es como un proceso distinto anterior, pero es un proceso distinto anterior que tienen que cumplir aquellos que son no tradicionales. Por lo tanto, la apertura respecto de poder incluir nuevos sistemas existe, ha existido desde, este es una resolución que es de la década de los 70 más o menos, de 1970, y por lo tanto el proceso existe ya desde hace mucho tiempo, y es anterior. Sí, lo que plantea ahí Manuel tiene que ver con un sistema constructivo no tradicional. Lógicamente tiene que hacer el ingreso de su antecedente al ministerio. Ahí está la puerta abierta, porque vía por ley de lobby reunión, y lo podemos atender y explicar cuál es el procedimiento, le podemos entregar cuál es la resolución que sanciona la aprobación del sistema constructivo no tradicional, y en ese sentido no hay ningún problema. Gracias, Marcelo. Una pregunta más del chat y pasamos a una pregunta aquí también en la sala. Rafael de la Rivera, de Empresa de la Rivera, pregunta: en el flujo de vivienda industrializada para DS10 indica como nota que es solo para tipología CCH. ¿Se hará extensible para CSP rural? Construcción sitio propio rural versus el cual me dijo. CCH será extensible para CSP rural. No sé qué serán esas siglas. Construcción sitio propio. Ah, ya. No, si todo lo que es construcción sitio propio no hay problema. Si, insisto, el problema es si hacen loteo, no es para eso. Ya. Es para la construcción de la persona que tiene la vivienda. Lo que se entiende del ejemplo de la casa de esta señora que vive cerca de Argentina es que ese lote le pertenece ella. y ella puede utilizar su subsidio con una casa autorizada por el MIMBU, y que igual van a ir a revisarlo cuando esté montado. Así Eso es lo que se entiende. solo En fácil. Solo como dato, en Araucanía hay 2.500 subsidios sin poder ejecutarse. Y 1.600 no han ingresado ni siquiera a proyecto a hacer. Entonces, aquí eso tenemos también es parte de lo que queremos resolver. Hola, mi nombre es Oriana Bigot, soy arquitecto y pertenezco a la empresa Eterna. Nosotros también somos industrializadores, más que todo de construcción modular. La pregunta viene más que todo es para profundizar en una respuesta que dieron al caballero. Es el tema de certificar las viviendas industrializadas. O sea, bueno, entiendo que también tienen 6 empresas que tienen un convenio y que ya están certificadas adicionalmente.
se va a abarcar más acerca de o sea, para abarcar y que todos tengamos la oportunidad de poder ser certificadas. Y adicionalmente a eso, si está, o sea, ¿dónde podemos conseguir la información para esto? O sea, si hay que tener algún tipo de requisito, si somos las profesionales quienes los inscribimos, cuánto tiempo aproximadamente tenemos que tener para este proceso. Y por lo menos nosotros tenemos varios prototipos ya ejecutándose y ya ejecutados con nuestro sistema constructivo. Entonces, por eso viene la pregunta, o sea, si de repente nuestro prototipo ya puede ser de repente observado por ustedes y a lo mejor ser certificado. O sea, esa es la pregunta. Gracias. Ya, ahí son dos cosas distintas. Una cosa es la vivienda tipo industrializada, que esa se tiene que ingresar a Serviu, y dentro de la vivienda tipo lo que vamos a exigir es que nos identifiquen la industrializadora que están ocupando. ¿Ya? La inscripción de la industrializadora, para entender un poco la historia, no sé, pues nosotros asumimos, yo llegué al cargo el 11 de marzo, ahí el equipo de Marcelo me empezó a comentar todo lo que estaban viendo de industrializadora y empezamos a hacer viajes a industrializadoras, y las que visitábamos y decíamos, sí, puede ser porque mira, tienen un buen traslado y toda la cosa, con ellos firmamos convenio para desarrollar estas viviendas tipo industrializadas desde cero. Eso no significa que esas son las únicas 6. Como señalamos en alguna parte, nosotros estamos preparando tres resoluciones. La primera que ya se firmó, que es cómo se presentan las viviendas tipo industrializadas. La segunda es cómo las empresas industrializadoras pueden estar en este registro para que puedan ser proveedores de las constructoras que nos van a presentar viviendas tipo industrializadas. Y la tercera resolución es explicar cómo se ejecutan estas viviendas. Como expliqué en algún momento, lo tiene que presentar Serviu revisa que cumple el programa del DC49 o el DC10, le hace la consulta a la Seremi para ver si cumple la norma urbana, y después la recepción tienen que estar los especialistas, todos los otros elementos. Pero está abierto para incluir más viviendas tipo industrializadas y para tener más industrializadoras. Ricardo, en ese sentido, ¿dónde pueden descargar un formulario? ¿Hay alguna página web donde uno pueda acceder como cualquier ciudadano? La página web es www.minbu.cl. Váyanse donde dice marco normativo, y en el marco normativo a la mano izquierda va a salir con letras mayúsculas DITEC. Ahí hagan clic en DITEC y ahí va a estar toda la información que vamos a ir nosotros cargando. O sea, apenas esté las resoluciones firmadas, las vamos a poner a disposición. Ahí, por ejemplo, ya subimos la primera vivienda tipo que aprobamos, que es la E12C. Estamos revisando de otras empresas, como por ejemplo Patagual, que una vez que ya esté aprobada también la vamos a subir para estar a disposición de eso. Así que con ese lado estén tranquilos. Les doy un tip que nos salió en la consulta. Las viviendas tipo que desarrollamos desde cero con estas utilizadoras, los derechos de autor de esas viviendas son del ministerio. ¿Ya? ¿Eso para qué es? Para que en el fondo cualquier constructora la pueda ocupar y no tenga que ocupar básicamente otro arquitecto que le vea u otro elemento. Las que ingresan por empresas son de ellos, ¿ya? Porque ellos lo desarrollaron. Entonces, y ellos van a ver constructores y van a ver el acuerdo ahí entre privados cómo sacan ese elemento. ¿Ya? Pero para que tengan claro ese elemento. Las nuevas que ingresen, vivienda tipo industrializada, que aprobemos nosotros, que nos vengan de afuera, los derechos son como, en el fondo, el dueño del diseño van a ser ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a ver el tema del costo y los otros elementos. Esto es un poco lo que me pasó a mí en la experiencia cuando estuve participando en la reconstrucción de Santa Olga. Nosotros al mes del incendio ya estábamos construyendo la primera casa, y con permiso de edificación y todo, porque existía la vivienda tipo, no la vivienda tipo industrial, la vivienda tipo. Y esa vivienda tipo la presentaba una empresa constructora que sabía sus costos. A nosotros no nos sirve un diseño de una vivienda tipo que no tiene costos, que no tiene especialidades, porque no sabemos cuánto cuesta. La vivienda social es con subsidio y tenemos que saber cuánto cuesta. ¿Ya? Por eso acá es muy difícil hacer como un concurso de ideas que me digan, mira, acá te tengo el diseño maravilloso. Yo digo, ya, ¿dónde está el cálculo del PDA, el tema también del estructural, para ver cuánto sale? No está. Chuta, sorry, eso no es lo que necesito ahora. Necesito construir casa. Por eso el concurso de industrialización de la metropolitana de Renque Los Espejos fue un concurso para construir la vivienda. ¿Ya? Yo creo que ya está madura la industria para empezar a construir y no seguir viendo ideas.
Sí. Tenemos otras preguntas. La primera ya se resolvió, pero de todas maneras la voy a leer. ¿Cuánto se demora la certificación de una solución de vivienda? Que es la que acaba de explicar Marcelo. ¿Cómo funcionará con los demás estamentos? Pregunta Mauricio Carrión. Por ejemplo, Aguas Andinas, que solicita el permiso de edificación, Subtel, que también exige una inscripción a la RPI, el permiso de edificación, ¿cómo opera con el trámite de copropiedad? Ya que para la enajenación de unidades no solo hay que aprobar permisos, modificaciones y recepciones en las municipalidades, también en el conservador de bienes raíces, previa aprobación municipal. Ya, eran como varias preguntas la última, pero, Sí, pero son como dos. en simple. La primera, Aguas Andinas, y los permisos de edificación, Subtel y inscripción RPI. Agua Andina, nosotros tenemos una mesa de trabajo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Sanitaria. Entonces, también estamos abordando todo eso elementos y le podemos explicar en qué consiste. Insisto, lo que va a tener va a ser un documento al final que es la recepción, para qué es lo que se va a reducir a escritura pública, y dentro de eso tienen que presentar las especialidades. Nosotros trabajamos con ellos y nosotros vemos las normas, entonces por ese lado no se preocupen de ese tema. Toca un tema interesante ahí, no sé si es colega u otra profesión, que tiene que ver con el tema de copropiedad. No sé si saben de que este año se aprobó la nueva ley de copropiedad, y que para emitir el certificado de copropiedad, lo que dice la ley es de que tienen que presentar, dentro de algunas alternativas, si son vivienda social, acreditar que tienen sujeto a subsidio. Y lo que dice es que sin mayor trámite el director de obra tiene que extender el certificado para inscribir la copropiedad en el conservador, ¿ya? O sea, ese lado está abordado ya por la ley de copropiedad. Si es que esta vivienda se va a acoger a copropiedad con las unidades que establece, ¿no? Ese es más o menos el tip que revisen la nueva ley. Ya. Tenemos a José Martavid, dice, ¿cómo se inicia el proceso de inscripción de las industrializadoras? Eso también ya lo explicaron. Rafael de la Rivera pregunta otra, para efectos de fiscalización, hoy existe un protocolo de fiscalización industrializada confeccionado por la DITEC. ¿Se aplicará este protocolo a las industrializadoras? Eso también se explicó. ¿En qué consiste el protocolo para certificarse como industrializadora? Eso es el círculo que mostró hace rato, preguntaba Angelo Bersone. 3 meses nos complica para el comienzo de obras en un proyecto de DC-19. Que saque permiso de edificación entonces. El de arriba. Desde el punto de vista de la estructura de subsidios del proyecto, ¿cómo se financiarán las viviendas industrializadas? ¿Solo con los subsidios base? Si es así, esto podría estresar el monto de los proyectos, obligando a subvencionar el monto de la vivienda industrializada con subsidios que no son parte de la vivienda. ¿Cómo abordarán los montos máximos de la industrializadora? Ya, ahí tienen que chequear, insisto, el desafío es llegar a precio. Por eso nosotros empezamos a diseñar desde cero la vivienda con E2C y estamos llegando a un precio de 570 UF. ¿Pero ese va a ser tu precio, el precio No, base? o sea, es que va a depender de la ubicación. Por ejemplo, subsidio rural tiene homologación, hay un montón de subsidios que como va sumando elementos y son los que tienen que tener en cuenta. Si la industrialización quiere ser competitiva, tienen que llegar a precio. De todas formas, una cosa es lo que es habilitación de terreno y otra cosa es el valor de la vivienda, que para los que trabajan ya con subsidios tienen identificado ese elemento. Entonces, es importante manejar el tema del valor. Hago otro adelanto. No sé si acá conocen el 236. El 236 es como el decreto con el que contrata el servicio. Nosotros modificamos el 236, ingresamos dos temas express la semana pasada. Una cosa es el aumento por alza de materiales con el 236, que antes no lo permitía. Y otra cosa es, insisto, yo soy lo menos original que hay. Hicimos una copia del DC-108 del MOP. El DC-108 del MOP es, lo que hace es toma el DC-75 del MOP y hace como esta base de pago contra recepción. Nosotros estamos sacando nuestra propia versión de este 108, que es ocupa de ejemplo el 236, que son como bases tipo para contratar. Dentro de eso estamos incluyendo el valor pro forma. ¿Por qué estamos incluyendo el valor pro forma? Para nosotros lo ideal es que el día de mañana una industrializadora diga, oye, sale tanto el tema de industrialización, perfecto, Serviu paga, porque es valor pro forma. Y no lo tiene que hacer la empresa a conseguirse crédito o alguna otra cosa así. Esos son temas que se están tramitando, todavía no va a salir.
Pero ese es más o menos el espíritu que estamos yendo nosotros también para apurar el tema de la industrialización para que vaya más allá de que esta glosa. Para que queden que están ahí. Entonces, yo no sé si podemos pasar ya como a las últimas, que ya nos tenemos que ir. Igual yo quisiera saber, porque ya tenemos varias preguntas, y después podríamos mandárselas a ustedes y que haya, o hay algún espacio en el MIMBU para hacer preguntas y respuestas. O les propongo que cuando salgan las resoluciones hagamos otra reunión. Ya. Y ahí explicamos. Ya, no sé si una más y cerramos. Esta estaba como Alexis Weunil por Ararat, Puerto Varas. Si el FTO que está en planta revisa y valida el proceso constructivo de lo que sale de la industrializadora, ¿estos elementos no debiesen tener problemas para agregar el estado de pago, o estos quedan a voluntad del FTO o supervisor Serviu que está en obra para la validación? A ver, el DC49 lo que hace es, te hacen anticipos de estado de obra de acuerdo al avance. Entonces ahí va a depender también de cómo la constructora pida los pagos, y eso es contra la garantía y otro elemento. Entonces, una cosa es lo que dice ahora el DC49, que se supone que la EP contrata a la constructora, y ahí es donde van presentando los avances al Serviu, y otra cosa son los elementos que también queremos innovar con el tema de industrialización, que sabemos que es un tema del pago. Los pagos actualmente no reconocen este sistema de industrialización y estamos haciendo ajustes, pero eso no está abordado en la glosa, eso tiene que ya ver con programa. Ya, por lo que te entendí, van a sacar 3 decretos, ¿no? Son resoluciones. Resoluciones que van a ampliar de alguna forma la facilidad para seguir avanzando, aparte de lo de la glosa. ¿Sí, cierto? No, una cosa, la glosa tiene 3 resoluciones. Ya, ya. Cómo se presenta la vivienda de tipo industrializada, qué es lo que tiene que cumplir la industrializadora para hacerlo, y cómo se construyen el proceso de construcción y de trámite de esta vivienda de industrializada. Estamos sacando 2 decretos aparte. Y uno de esos es que también queremos ampliar el tema de, por ejemplo, lo que señalaba yo del valor pro forma. Y otra cosa distinta son los estados de pago de los DC49, DC10. Y eso nosotros sabemos que hay un tema que hay que ajustar, que lo estamos ajustando, pero eso es no tan complejo como sacar un decreto o una glosa, y eso lo estamos abordando para ojalá resolverlo a la brevedad. Ya, perfecto. Pero sabemos que hay un problema con el tema de los pagos. Ya, perfecto. Eso es algo que hemos hablado muchísimo nosotros en el Consejo de Construcción Industrializada, de que el avance es distinto, la velocidad es otra, y los que industrializan necesitan comprar materias primas de forma anticipada para poder producir, así que es una buena noticia. Muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy día. Muchísimas gracias a ustedes por pedirnos que propiciemos este tipo de encuentros. Muchas gracias a los que se conectaron. Vamos a transcribir esas preguntas. Va a quedar grabado en nuestro YouTube o ¿dónde? Para tenerlo y revisarlo. Mañana se lo van a entregar por mail. Y básicamente el plan de emergencia habitacional ha sido un tema en desarrollo desde que se lanzó. Entendemos que esto es muy importante para el país. Ojalá que sigamos avanzando y se amplíen muchas oportunidades para la construcción tradicional de ir industrializando mayor cantidad de partidas también, que haya, aquí paso mi mensaje final, que hayan incentivos también como para que la construcción en Chile sea mucho más productiva, mucho más sustentable, con menos escombros, y eso es lo que propician nuestros socios. Así que, Ricardo, ese es el mensaje final para poder trabajar en conjunto, como ya lo hemos hecho en el directorio, y antes que tu gestión, la que veníamos realizando con Marcelo, Yasmila y todo el equipo del MIMBU y la DITEC. Bueno, agradecer el trabajo y el apoyo del CCI. Siempre propusimos esto y lo organizaron al tiro, así que se agradece. Yo solo señalar de que, a ver, un plan de emergencia habitacional significa duplicar las viviendas. Si seguimos haciendo lo mismo, no lo vamos a lograr. Por eso es importante la innovación. Por eso estamos apuntando tanto con el tema de la industrialización, que sabemos que es más rápido. Y un incentivo más fuerte de que una vivienda industrializada no requiera permiso de recepción, la verdad no se me ocurre. Así que vamos a ver ahí cómo nos va. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.